Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a menudo misterioso mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida y las relaciones de dos de sus estrellas más queridas y carismáticas, Can Yaman y Demet Özdemir. Seguramente muchos de ustedes, como yo, se quedaron cautivados por la chispa que encendieron en pantalla, esa química innegable que hizo de su serie Erkencikus un fenómeno global. Pero hoy, amigos, no vamos a hablar de su romance ficticio, de las idas y venidas de Sanem y Candivit. Vamos a desentrañar un rumor que ha resonado con fuerza en los círculos del entretenimiento, una supuesta petición imposible que Can Yaman le habría hecho a Demet Özdemir, y que ella, al parecer, habría rechazado con firmeza. ¿Será verdad todo esto? ¿Qué implicaba esa misteriosa petición? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta decisión? Quédense con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles y desentrañar este intrigante capítulo de sus vidas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, recuerden que si disfrutan de nuestros vídeos, si les encanta estar al día con las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos del mundo del entretenimiento, no olviden hacer clic en ese botón de suscribir que ven en pantalla y, lo que es igual de importante, activar la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Ahora sí, prepárense que la historia está a punto de comenzar. Como les adelantaba, la pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus no fue solo un éxito televisivo, fue una explosión de carisma y magnetismo que capturó la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era casi imposible no creer que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Y como suele suceder en el vertiginoso mundo de Hollywood y por supuesto en la vibrante industria turca, este tipo de conexión en la ficción inevitablemente generó una cascada de rumores sobre una posible relación en la vida real. Y vaya que los rumores volaron, se multiplicaron y se hicieron cada vez más persistentes. Hubo innumerables avistamientos, supuestas salidas románticas, e incluso se les vio juntos en varias ocasiones públicas, lo que alimentó aún más la especulación y la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, y esto es crucial, ambos actores, con una profesionalidad admirable, siempre mantuvieron una postura cautelosa y bien definida, describiendo su relación como una amistad muy cercana, forjada en el respeto mutuo y en la admiración profesional. A pesar de sus declaraciones, la prensa y los fans, sedientos de una historia de amor real, buscaban constantemente indicios, pequeñas pistas que confirmaran sus esperanzas. Y es precisamente en este terreno fértil de la especulación donde emerge la historia que vamos a desgranar hoy. La supuesta petición imposible surge, como suele ocurrir en el enrevesado mundo del espectáculo, de una compleja red de especulaciones, filtraciones y murmullos. Es un terreno donde la línea entre la realidad y la invención, la verdad y la fantasía, a veces se vuelve tan difusa que resulta casi imposible discernir dónde termina una y empieza la otra. Se habla de que Can Yaman, quizás impulsado por la intensidad de la conexión que sentía tanto en pantalla como fuera de ella, y tal vez contagiado por la vertiginosa adrenalina de la fama y el éxito abrumador, habría hecho una petición a Demet Özdemir que trascendía los límites de una simple amistad o incluso de una relación de pareja convencional. La naturaleza exacta de esta petición, hay que decirlo, no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados, ni por Can ni por Demet. Sin embargo, las versiones que circulan, algunas más insistentes que otras, apuntan hacia algo que podría haber sido interpretado no solo como una exigencia, sino como una propuesta que ponía en juego mucho más que sus carreras individuales, algo que implicaba un cambio radical en sus vidas. Una de las versiones más sonadas, y quizás la que más ha capturado la imaginación del público, sugiere que Can Yaman, sintiendo una conexión profunda y viéndola a Demet como su alma gemela, su compañera ideal, le habría propuesto un plan de vida audaz: mudarse juntos a una isla privada. Imaginen la escena, un refugio paradisíaco, lejos del implacable escrutinio de la prensa, del constante acoso del ojo público, un santuario donde podrían vivir su amor en completa y absoluta privacidad. Suena a sacado de las páginas de una novela romántica, ¿verdad? Una fantasía de amor eterno y aislamiento idílico. Sin embargo, se dice que Demet, una mujer conocida por ser extremadamente enfocada en su carrera, con ambiciones desmedidas y un plan de vida meticulosamente trazado, no estaba en absoluto preparada para dar un paso tan drástico y definitivo. Su prioridad en ese momento era continuar su ascenso imparable en la industria,
consolidar su nombre como una de las actrices más importantes y explorar nuevas y emocionantes oportunidades profesionales. La idea de retirarse del mundo del espectáculo, incluso si fuera de forma temporal y por amor, simplemente no encajaba con sus aspiraciones de crecimiento y proyección. Otra línea de rumores igualmente intrigante apunta a que la petición de Can Yaman podría haber estado intrínsecamente ligada a compromisos laborales y a la logística de sus carreras. Se especula que él habría deseado que Demet dejara de lado proyectos importantes, que postergara o incluso cancelara compromisos laborales ya establecidos, para acompañarlo en viajes o en producciones específicas donde él era, indiscutiblemente, el protagonista absoluto. Esto, por supuesto, habría significado un sacrificio considerable para la carrera de Demet, quien ya estaba forjando su propio camino con un éxito rotundo y un reconocimiento cada vez mayor. La interpretación de esta petición como imposible radica en que para Demet, esto implicaba una renuncia significativa, renunciar a su autonomía, a sus sueños individuales, a esa independencia que tanto valoraba y que tanto le había costado construir. Era, en esencia, poner en pausa su propio destino por el de otro. Por otro lado, algunos medios, quizás con una inclinación más íntima en sus especulaciones, sugieren que la petición de Can Yaman era de una índole más personal, algo que de alguna manera iba en contra de los principios, de la ética o del estilo de vida de Demet. Sin querer entrar en detalles especulativos que podrían cruzar la línea de lo respetuoso, se habla de que podría haber sido algo que la hiciera sentir incómoda, presionada, algo que simplemente no se alineaba con sus valores fundamentales ni con su visión del mundo. Lo verdaderamente importante aquí, independientemente de la naturaleza exacta de la petición, es entender que la respuesta de Demet, según se rumorea, se habría basado en su propia determinación, en sus prioridades inquebrantables y en su visión de futuro. Ella, al parecer, habría defendido con gallardía su espacio personal, su libertad individual y su trayectoria profesional, rechazando una propuesta que para ella representaba un obstáculo directo para su desarrollo personal y profesional. Es fundamental recalcar, y quiero ser muy enfático en esto, que toda esta información se basa en rumores, en especulaciones de la prensa del corazón y de fuentes no oficiales que, como sabemos, a menudo priorizan el sensacionalismo sobre la veracidad. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente hasta la fecha la veracidad de esta historia ni de los detalles que la rodean. Lo que sí es innegable y un hecho comprobado es que tras el fin de las grabaciones de Erkencikus, sus caminos profesionales tomaron rumbos ligeramente diferentes, aunque ambos continuaron cosechando éxitos. Ambos han seguido protagonizando nuevas series y películas, demostrando su inmenso talento de forma individual y consolidando sus carreras de manera independiente. Su amistad, según lo que a veces dejan entrever en sus redes sociales y en algunas entrevistas esporádicas, se mantiene un vínculo forjado en la experiencia compartida, pero la intensidad y la conexión casi mágica que se percibía en pantalla no se tradujo, al menos públicamente, en una relación romántica duradera. Pero ¿por qué creen ustedes que esta historia, a pesar de ser solo un rumor, ha resonado tanto en el público y en los medios? Quizás porque muchas personas se identifican profundamente con la disyuntiva de tener que sacrificar sus sueños personales por una relación sentimental, o por el deseo innato de mantener la independencia y la autonomía frente a las presiones, a veces abrumadoras, de una pareja. La idea de una figura pública tan admirada como Can Yaman haciendo una petición tan audaz, tan romántica y para algunos tan poco realista, y de una talentosa y ambiciosa actriz como Demet Özdemir rechazándola con valentía para mantenerse fiel a sí misma y a sus aspiraciones, crea una narrativa poderosa y sin duda, muy atractiva. Además, este tipo de rumores ponen de relieve de manera muy clara las enormes presiones que enfrentan las celebridades, y especialmente las mujeres, en la industria del entretenimiento. A menudo se espera de ellas que sacrifiquen sus carreras, sus proyectos, sus ambiciones personales, por amor o por la vida familiar, mientras que a los hombres se les ve a menudo como los principales proveedores y se espera que sus carreras sean, indiscutiblemente, la prioridad absoluta. La supuesta respuesta de Demet, en este contexto, podría interpretarse como un acto de empoderamiento, un mensaje contundente de que las mujeres también tienen el derecho inalienable de perseguir sus ambiciones, sus sueños y sus metas profesionales sin sentirse culpables ni arrepentidas por ello. Ahora, pongámonos por un momento del lado de Can Yaman. Si la petición era realmente tan romántica, tan altruista y genuinamente nacida del amor como la de querer vivir una vida aislada y plena con la persona amada, entonces su eventual rechazo por parte de Demet podría haber sido, sin duda, una experiencia dolorosa para él.
Pero como en toda relación humana, la compatibilidad de planes, de aspiraciones y de visiones de futuro es un pilar fundamental. No se trata de quién está correcto o incorrecto, de quién tiene la razón y quién no. Se trata, en última instancia, de si sus caminos individuales y sus visiones de futuro convergen o divergen irremediablemente. En resumen, la supuesta petición imposible de Kanyaman a Demet Özdemir gira, según los rumores, en torno a un profundo deseo de una relación íntima y exclusiva, un deseo que implicaba un sacrificio significativo por parte de Demet. Este sacrificio podría haber sido en términos de su carrera profesional, de su independencia personal, o incluso de su estilo de vida. Demet, fiel a sus ambiciones, a sus prioridades y a su visión de futuro, habría decidido rechazar esta propuesta, prefiriendo continuar su camino profesional individual, en lugar de comprometerlo. Aunque esta historia nunca ha sido confirmada oficialmente, nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre las complejas dinámicas de las relaciones en el a menudo turbulento mundo de las celebridades, y sobre la importancia vital de la independencia, la autonomía y la realización personal. Ha sido un verdadero placer, amigos, compartir esta intrigante historia con ustedes hoy. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, de esta inmersión en los rumores que rodean a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. ¿Qué opinan ustedes sobre esta supuesta petición? ¿Creen que Demet Özdemir hizo lo correcto al priorizar su carrera? ¿O consideran que Kanyaman tenía motivos válidos y románticos para su petición? Nos encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones y sus interpretaciones en la sección de comentarios de abajo. Su participación activa y sus valiosos aportes enriquecen enormemente nuestro canal y crean un espacio de debate fascinante. Y antes de que se vayan, si han disfrutado de este vídeo y del contenido que compartimos, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Un simple gesto que nos ayuda enormemente a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que son devotos fans de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.